Hola, buen día. Bienvenidos sean ustedes como siempre hoy a esta emisión número 304 de Política a la Mexicana, correspondiente a este sábado 24 de marzo precisamente. Y el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares sigue liquidando, sigue pagando a todos o a casi todos los empresarios de los diferentes giros a los que les quedó a deber millonarias deudas Javier Duarte de Ochoa. Pero no a todos, porque resulta que únicamente les están pagando, dijo el Contralor General del Estado, el porteño Ramón Alfonso Figuerola Piñera, que solamente se está pagando a aquellos que en realidad acreditaron que era legal y comprobadamente comprobable, válgase la redundancia, ese adeudo. En consecuencia, pues no todos podrán cobrar lo que reclamaban. ¿Se acuerdan ustedes del clamor que se armó cuando entró Yunes Linares, que le exigían que pagara lo que debía el gobierno del Estado? Pues es la institución, lógicamente, pero pues no podía pagarse con los ojos cerrados y resultó que no todos pudieron comprobar los adeudos que reclamaban. Y por el otro también se ha confirmado, como ya se los comentamos aquí oportunamente, que están boletinadas 40 empresas constructoras de la docena trágica que trabajaron, entre comillas, porque el que no recibió el anticipo y de ahí no pasó, se quedó con el anticipo, no hizo nada. Otros que supuestamente cobraron obras concluidas al 100% y simplemente no habían puesto ni siquiera la primera piedra. Entonces están boletinadas y también no solamente eso, para que no se les dé contrato ni en los gobiernos, ni en el gobierno estatal, ni en el federal y tampoco en los municipales, por supuesto, y para que también se va a proceder contra ellos penal, por la vía penal, por el fraude, el robo, el hurto en despoblado cometido contra el pueblo de Veracruz. Así está la situación allá en Jalapa con los adeudos aquellos que a los empresarios, de los que había muchos del sur por supuesto, y ojalá los sureños pues hayan podido todos acreditar esas millonarias cantidades que les quedó a deber Javier, o dice que les quedó a deber Javier Duarte de Ochoa. Y el Instituto Nacional el Instituto Nacional Electoral, el INE, aplicó sanciones por 9 millones de pesos al PRI, al PAN y a Morena por cuestiones turbias en sus informes sobre los gastos de pre-campaña, y también al PRI y al Movimiento Ciudadano les aplicó casi 80 millones de pesos, 34 a uno, 47 al otro, por haber descuidado los padrones que les entregaron, el padrón electoral que les entregaron, y que habría hecho uso de estos las empresas Amazon y Digital Ocean. Y bueno, aquí se pregunta uno, les aplica una multa, pero todo implica, aplicar no los releva de las responsabilidades que les surgieron por esos malos manejos de los recursos para las precampañas y por la cuestión de filtrar el padrón a estas empresas que lo ocuparon para cuestiones no precisamente electorales, sino de negocios. Y uno se pregunta, ¿por qué manga ancha ahí? ¿Por qué no pasa de una sanción económica y en cambio el Instituto Nacional está aplicando todo el peso de la ley y todos los códigos habidos y por haber con los precandidatos aspirantes por la vía independiente a la presidencia de la República y que no cometieron también algunas cuestiones consideradas ilícitas, y contra eso sí irían con todo el peso de la ley, les echarían, vaya, todos los códigos encima, y mientras que a la partidocracia, donde está también, o sea, la mafia del poder, donde está también ya saben quién, pues no, les tiene demasiada o absoluta excesiva tolerancia.
Esta es la partidocracia y esta es la política esta, política nuestra, política a la mexicana. Y ya se registraron los 4 precandidatos, ya candidatos a la gubernatura de Veracruz. Ellos, García Jiménez Cuitláhuac, Sheridan Yuli, Yunes Márquez Miguel Ángel y Yunes Zorrilla José Francisco. Todos ellos en sus eventos, ceremonias de registro, pues se echaron sus discursos, hablaron de lo que piensan hacer, de lo que ofrecen a la ciudadanía, de cómo van a establecer sus compromisos de campaña, pero el que no se midió fue Cuitláhuac García Jiménez. Dijo que Morena va a acabar con el yunismo en Veracruz. Fue una gran fiesta que hicieron los morenistas, hubo por ahí muchos de la mafia del poder que ya están santificados por López Obrador, como el Pipo Vázquez Cuevas, entre otros, que por ahí se hicieron los aparecidos para acompañar a Cuitláhuac, y uno se pregunta hasta dónde Cuitláhuac en realidad tiene estatura para acabar con el yunismo en Veracruz. Decimos esto porque, como a todos consta, y más al propio Cuitláhuac, que sin el apoyo, sin que lo lleve el peje de la mano, simple y sencillamente Cuitláhuac no es nada. Cuitláhuac sin López Obrador no es nada. Entonces, lo que le podría ayudar, decíamos hace poco, es que como va a aparecer también López Obrador en la boleta, bueno, pues por inercia también vayan a votar por el títere del ventrílocuo. En este caso, Cuitláhuac García Jiménez. Y mañana domingo habrá elecciones para sus agentes municipales en los 212 municipios de Veracruz. Habrá, como siempre, se espera que no se desborden las pasiones, sobre todo que haya orden y sobre todo, más que nada, respeto al sufragio democrático de nuestros hermanos de todos los ejidos y los ejidos principalmente, porque para las congregaciones son agentes y esto será hasta el próximo 1 de abril, pero esto no le resta ninguna importancia a los comicios de los agentes, de los subagentes municipales, y que se respete, decíamos, la voluntad también popular ahí, porque pues hay de todo y desgraciadamente la partidocracia se sabe que aunque está prohibido en este caso, subagentes y agentes, que los partidos metan su cuchara, pues lo hacen de todos modos. No es imposible porque la ley es, como lo estábamos comentando apenas, es muy complaciente, se aplica selectivamente y no proceden. Tanto es así, imaginen ustedes, que el presidente, ya le decíamos, de la Junta Municipal Electoral aquí de Coatzacoalcos, no es García Joffre, un morenista, de un moreno subido, vaya, y que no es ninguna novedad, porque lo mismo hacen los demás partidos que están en los gobiernos municipales en este momento, el PRI, PAN, PRD y demás, PANAL y todos, hacen exactamente lo mismo, ponen a gente de su partido, y entonces es ahí por qué la ley prohíbe que los partidos no tengan nada que ver en estos comicios, pero de todos modos, de antemano, ya están influyendo, colocando a la gente que les conviene, como en el caso de Noé García Joffre, que por supuesto, pues también va a llevar agua al molino morenista. Cosas de la política esta, política nuestra, política la mexicana. Y ayer les platicamos que apenas iniciada la Expoferia Coatzacoalcos versión 2018, ya se cacareaba que será la mejor de la historia, y nosotros opinamos, recuerdan, ayer lo comentamos,
que pues no deben decirlo los organizadores, sino que esto al final de la jornada lo califique la población, porque pues eso de que va a ser, bueno, pues de lengua me como un plato, pero fíjense que analizando esa presunción del gobierno de Víctor Manuel Carranza Rosaldo, que va a ser la mejor expoferia de la historia de Coatzacoalcos, decíamos, como diría el cieguito, está por verse, pero recordábamos que la mejor feria hasta ahora que ha habido en cuanto al rendimiento, a las ganancias económicas que ha dejado jamás, es la primera del gobierno, también de oposición por el PRD en este caso, que presidió el empresario Armando Rotter Maldonado, que reportaron cómo lo hicieron, no me pregunten, pero reportaron una ganancia de más de 1 millón de pesos que invirtieron, los donaron al Cuerpo de Bomberos de Coatzacoalcos, pero en especie, ¿cómo? Adquiriendo un flamante carro motobomba y equipo para para el cuerpo de bomberos, para los integrantes del cuerpo de bomberos. Y pues en este caso solo resta decir que ya veremos y ya diremos. Ya se encuentra en el portal cebejara.com nuestra columna Wiri Político de mañana domingo 25 de marzo, donde hablamos de este fenómeno Andrés Manuel López Obrador, que está acabando con la quinta y los mangos, continúa marcándoles incluso la agenda tanto a Mid como a Naya, porque anda, ya camina, habla y se mueve, perdón, no como pato, sino como presidente electo o ya presidente en funciones. Ya ven lo que hizo con la cuestión del aeropuerto, lo de la reforma energética. Pues lo del aeropuerto ha levantado también mucho polvo y hasta polvareda. Es el caso que se coincidió en el Congreso Nacional de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, CEMIC, con el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, y ahí cuestionado sobre por qué, la razón de que ya dice que va a suspender la obra y va a cancelar el proyecto del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, pues ya lo que ha repetido, dijo, bueno, pero finalmente, ¿por qué no conformamos una comisión técnica para que analice el caso? Y le tomó la palabra Castañón. Bueno, y él mismo López lo decía. ¿Qué les parece que la conformen 15 elementos? 5 de mi parte, 5 de parte de ustedes, los empresarios, y 5 del gobierno federal. 15. ¿Ok? Le tomó la palabra Castañón, pero le dijo, sí, pero se va a respetar, sea candidato o presidente, lo que sea, Andrés Manuel López Obrador, vas a respetar la decisión que tome esa comisión técnica. Bueno, pues dijo que sí, ¿verdad? Entonces, ya está precisamente, es decir, yo pregunto si López Obrador es, por la polémica que ha despertado, digo que si es polémicamente inteligente, polémicamente imprudente o polémicamente vivales, porque o polémicamente audaz también, porque mueve las cuestiones en forma tal que ya está actuando, decíamos, como presidente electo o presidente en funciones, cuando pues no lo es. Entonces, ¿qué respondieron a todo esto Anaya y José Antonio Meade, concretamente en cuanto a lo del aeropuerto? Todo esto lo comentamos mañana en nuestra columna, que ya pueden leerla en cebejara.com.
Y también preguntamos a ver quién es el valiente que lo baja de esa nube en que anda, diría José Alfredo Jiménez. Y por el otro también la cuestión de Jacob Polensky, la presidenta ahorita de Morena, que ahí la puso, no la eligieron, ahí la puso López Obrador cuando él se bajó de esa presidencia para ser el precandidato de Morena presidencial. Hace unos días, el jueves precisamente, en el foro, si me dicen no vengo de Joaquín López Dóriga, Polensky actúa con ese mismo temple de López Obrador, esa misma actitud agresiva, no de respeto hacia al que tienen enfrente, ya sea platicando, dialogando, debatiendo, ¿no? Y le dijo a Damián Cepeda, además estaban los tres, Polensky, Morena, Damián Cepeda, PAN, y Enrique Ochoa Reza, PRI, y discutiendo sobre la situación de lo que ofrecen, proponen los candidatos. Cepeda le dijo que pues AMLO era contradictorio, y le leyó uno de los párrafos de su proyecto de nación y que se contradecía, y le dijo la Polensky que le faltaba cacumen, que le faltaba coco, que le faltaba cerebro, porque no entendía. Y luego, en el caso de Enrique Ochoa del PRI, pues él cuando habla de López Obrador dice López, es que López esto, es que López el otro. Y también se enojó Polensky, porque dice, ¿por qué le dices López? Tú debes decirle López Obrador. Pues, ¿por qué le va a decir usted a alguien, como alguien le está exigiendo, imponiendo que le diga? Bueno, pues es que yo le digo López, o no es López, sí, pero es López Obrador. Bueno, pues tú dile López Obrador, yo le digo López. ¿Y por qué? Pregunto en mi columna con Polensky, ¿por qué ella exige que le llamen a López Obrador, cuando ella misma, qué pasaría si le dicen Juana, en lugar de Jacob? Porque han de saber ustedes, y digo en mi columna de mañana, que esa es otra historia. ¿Por qué? Porque ella no se llama Jacob Polensky, no sé qué otro apellido así medio polaco, ruso, o no sé qué tiene. Pero no es su nombre de pila. Ella tuvo otro nombre, tenía otro nombre, su nombre original es otro. Y porque hubo un conflicto familiar, su padre los abandonó, no sé qué cosa. Entonces ella, en represalia, pues quiso cambiarse el nombre y se puso a ensayar nombres. Y ese fue el que le gustó, de Jacob Polensky, no sé qué más. Y con ese se quedó. Finalmente, como las leyes son elásticas, tolerantes, pues ella dijo, es que ya todo el mundo me conoce así. Entonces, precisamente, porque ya se le conocía así entre sus amistades, fue que aceptaron ponerle ese nombre, pero no se llama así. Entonces, imagínense qué pasara si la llamaran por su verdadero nombre, pues iba, quién sabe de qué sería capaz ahí en esos encuentros. Pero, pues cada quien, como dicen, cada quien su vida, y de esto hablamos, entre otros temas, en la columna de mañana, el Guiribirio Político, que ya la pueden leer en cebejara.com. Decíamos, se publica en otros 6-7 portales, en periódicos cuando quieren, por supuesto, el Notisur, el Heraldo, el Gráfico, y en la cadena noreste de la región de Jalapa, periódicos noreste de la región de Jalapa. Por hoy es todo. En un momento más, les decía yo, también está en nuestra página este comentario. Por hoy es todo. Les agradecemos como siempre la gentileza de su compañía, de su presencia, por compartirnos, y Dios mediante nos vemos hasta el próximo lunes, y solamente que haya algo importante de última hora, que por supuesto con la certeza periodística de siempre trataremos de venir para compartirlo en atención a ustedes, como siempre, que es lo que nos inspira, es lo que nos guía, es lo que nos lleva a continuar en esta noble profesión del periodismo. Soy Cebejara, su servidor, Carlos Velasco Jara.